Hay momentos en los que la vida deja de empujar. No porque todo esté resuelto, no porque hayas alcanzado una cima luminosa, sino porque algo que antes insistía simplemente se detiene. Durante años sentiste fricción, señales repetidas, obstáculos que parecían diseñados a medida de tus negaciones. Personas que aparecían justo cuando dudabas. Pérdidas que llegaban cuando te aferrabas demasiado. Puertas que se cerraban con una precisión casi irritante. No era castigo, era presión estructural, y tú lo sabías, aunque no lo dijeras en voz alta. Siempre sospechaste que tu historia no era accidental, que detrás de cada giro había una lógica que no se dejaba ver, pero que operaba con exactitud. No buscabas motivación, buscabas confirmación. Querías pruebas de que el desorden tenía diseño. Y ahora algo cambió. Ya no empuja. La resistencia disminuyó. La fricción bajó. El ruido perdió intensidad. Y en lugar de alivio, apareció una pregunta más inquietante. ¿Por qué? Durante mucho tiempo, interpretaste los empujones como señales de que estabas vivo en el tablero, que el sistema reaccionaba a tus movimientos, que algo respondía cuando te desviabas. Pero cuando la presión cesa, la mente comienza a sospechar. Me desconecté, me rendí o crucé algo que no vi. Aquí es donde la mayoría comete un error. Cree que el movimiento constante es sinónimo de evolución, que si la vida nos sacude es porque se estancó. Pero hay otra posibilidad. Hay umbrales que no se cruzan hacia adelante, se cruzan hacia adentro. Y cuando eso ocurre, la estructura externa deja de forzarte, porque ya no necesita hacerlo. La fricción era pedagógica, la presión era correctiva. El empuje era una forma de alineación. No estabas siendo atacado, estabas siendo calibrado. Cada obstáculo afinaba algo en ti. Cada pérdida reajustaba tu dirección. Cada coincidencia incómoda desmantelaba una versión tuya que ya no correspondía. Creías que luchabas contra la vida, pero la vida estaba reconfigurándote. Y ahora que esa reconfiguración alcanzó un punto de coherencia, el empuje disminuye. No porque hayas terminado, sino porque entraste en otra fase, una fase donde el movimiento no se produce por choque, sino por resonancia. Lo sutil reemplaza lo abrupto, la señal reemplaza al impacto, la intuición reemplaza al golpe. Pero aquí viene la fractura. Durante años construiste una identidad alrededor del que resiste, del que soporta, del que enfrenta pruebas porque está despertando. Te acostumbraste a verte como el iniciado bajo fuego. ¿Y si esa narrativa ya no te pertenece? ¿Y si no eras el elegido porque sufrías, sino porque estabas siendo desmantelado? Hay una diferencia. El que sufre cree que está avanzando. El que es desmantelado está siendo vaciado. Y tú confundiste ambas cosas. Pensabas que cada dificultad confirmaba tu importancia espiritual, que cada conflicto probaba que eras diferente, que cada fricción era evidencia de que estabas rompiendo la ilusión. Pero muchas de esas fricciones no eran señales de grandeza, eran ajustes estructurales. Y cuando el ajuste termina, el empuje cesa. Eso no es abandono, es transición. El umbral invisible no se siente como una explosión, se siente como silencio. Un silencio que incomoda porque ya no puedes usar la lucha como referencia de identidad. Si ya no empuja, ¿quién eres? Si ya no hay choque constante, ¿qué te define? Tal vez cruzaste algo que no necesitaba espectáculo. Tal vez dejaste atrás una versión de ti que necesitaba conflicto para sentirse real. Y ahora estás en un territorio más peligroso. Uno donde la dirección no se impone, se escucha. Y escuchar es más exigente que resistir, porque resistir te daba una historia. Escuchar te deja sin narrativa previa,
El empuje cumplió su función, la presión hizo su trabajo. Lo que viene ahora no es más suave, es más preciso, y la precisión no grita, se infiltra, y tú ya lo estás sintiendo. Hay una ley que rara vez se menciona. Cuando una estructura te necesita inmaduro, te presiona. Cuando ya no lo necesita, te deja moverte solo. Durante años interpretaste la presión como oposición, como si fuerzas invisibles te bloquearan el camino. Y sí, había fuerzas, pero no operaban contra ti. Operaban contra la versión inestable que aún habitabas. Cada obstáculo eliminaba una incoherencia. Cada caída desmontaba una ilusión de control. Cada ruptura arrancaba una máscara que insistías en conservar. Y aquí está la afirmación que incomoda. No eras tú quien elegía la mayoría de tus decisiones. Elegías desde una arquitectura que no habías observado. Creías que decidías relaciones. Creías que decidías caminos profesionales. Creías que decidías rupturas. Pero tus elecciones estaban calibradas por una estructura interna que necesitaba determinadas experiencias para fracturarse. No estabas ejerciendo libertad plena, estabas completando un patrón. Y ese patrón requería fricción. Por eso la vida empujaba, no porque el universo fuera hostil, sino porque tu configuración necesitaba tensión para colapsar. Ahora, observa con frialdad. Si el empuje disminuyó, puede ser porque el patrón ya se rompió. La versión que necesitaba choque fue superada. La narrativa que requería antagonistas perdió relevancia. Cruzar un umbral invisible no se siente heroico, se siente neutro, como si el escenario cambiara sin que nadie anuncie la transición. Ya no reaccionas igual, ya no te desestabiliza lo que antes te incendiaba, ya no sientes que debes probar nada, y eso inquieta, porque sin fricción el ego pierde contorno. Durante mucho tiempo te identificaste con el que está en proceso de despertar, el que atraviesa pruebas, el que ve más que los demás. Pero ¿qué ocurre cuando ya no necesitas validarte a través del conflicto? Aquí es donde la fractura identitaria se vuelve explícita. Tal vez no eras el rebelde espiritual, tal vez eras una fase, una etapa necesaria para desarmar una estructura anterior, y ahora que esa etapa terminó, el personaje pierde función. No significa que estés terminado, significa que la versión que luchaba ya cumplió su tarea. El problema es que el ego quiere seguir siendo protagonista, quiere más pruebas, más obstáculos, más señales dramáticas, pero la siguiente fase no opera por drama, opera por alineación silenciosa, y la alineación no empuja, atrae, no golpea, orienta. Si ya no empuja, es porque ya no necesita ser forzado. Eso implica algo más grande de lo que parece. La presión era proporcional a tu resistencia, y tu resistencia disminuyó. No porque te rendiste, sino porque integraste. La integración es peligrosa para la vieja identidad, porque no produce historia épica, produce coherencia, y la coherencia es invisible. El umbral que cruzaste no está marcado por fuegos artificiales, está marcado por la ausencia de fricción innecesaria. Ahora el movimiento será distinto, más sutil, más interno, más inevitable. Y aquí surge la pregunta que no puedes esquivar. Si ya no te empujan, ¿serás capaz de moverte sin que te obliguen? Porque la fase anterior estaba diseñada para despertarte a través del impacto. La siguiente está diseñada para revelarte a través del silencio. Y el silencio no te va a perseguir, te va a esperar. Cuando estés listo para admitir que ya no eres quien necesitaba ser empujado. Hay algo que no te dijeron sobre los umbrales. No todos conducen hacia más intensidad. Algunos conducen hacia menos interferencia. Durante la fase de empuje, el sistema parecía responder con fuerza a cada desviación. Era casi matemático. Pensabas algo que no estaba alineado
y surgía un obstáculo. Ignorabas una intuición y la realidad se encargaba de incomodarte. Te aferrabas y algo se rompía. Era un diálogo severo. Ahora el diálogo cambió de tono y eso te desconcierta más que cualquier crisis anterior. Porque cuando la vida empuja, al menos sabes que estás en fricción con algo. Hay calor, hay choque, hay evidencia de movimiento. Pero cuando el empuje cesa, la percepción de control se altera. Ya no puedes culpar al entorno. Ya no puedes usar el conflicto como excusa. Ya no puedes justificar tus decisiones como reacción. El margen se amplió y con él la responsabilidad. Aquí aparece otra verdad incómoda. La mayoría de tus grandes decisiones anteriores no fueron actos conscientes de libertad. Fueron respuestas condicionadas. Reaccionabas a estímulos internos que ni siquiera reconocías. Creías que elegías pareja por amor. Elegías desde carencias no integradas. Creías que cambiabas de rumbo por intuición. Cambiabas porque el patrón anterior ya no podía sostenerse. Había un guión, no escrito por fuerzas externas conspirativas, sino por estructuras internas que necesitaban completarse. Y cuando una estructura se completa, deja de generar fricción. Eso es lo que está ocurriendo ahora. El patrón que exigía choque terminó su ciclo. No significa que alcanzaste iluminación, significa que una configuración psicológica ya no necesita reproducirse. El problema es que tu identidad se había acostumbrado a vivir en conflicto. Eras el que atravesaba pruebas, el que estaba en guerra con la ilusión, el que sentía que la realidad lo empujaba hacia un despertar. Pero observa con honestidad brutal. Muchas de esas pruebas no eran conspiraciones del universo, eran consecuencias inevitables de tu configuración interna. La vida no te perseguía. Tu estructura te llevaba hacia escenarios donde debía fracturarse. Y ahora esa fractura ya ocurrió. Lo que antes se repetía, dejó de repetirse. Lo que antes te desestabilizaba, ya no tiene el mismo efecto. Lo que antes te provocaba reacción inmediata, ahora pasa frente a ti sin incendiarte. Eso no es apatía, es reconfiguración. El umbral invisible no fue un evento, fue una desactivación. Se desactivó la necesidad de aprender por impacto. Y eso cambia todo. Porque ahora el aprendizaje no vendrá como golpe, vendrá como elección consciente. Y aquí es donde muchos retroceden. Cuando la presión externa desaparece, la mayoría busca recrearla, genera conflictos, reproduce dramas. Se mete en situaciones que reactiven la sensación de estar en proceso, porque sin presión el ego se siente irrelevante. Pero tú ya cruzaste algo. La fricción dejó de ser tu maestro principal. Ahora el silencio lo es. Y el silencio no te obliga, te expone tus verdaderas intenciones, expone tus elecciones sin excusa, expone lo que haces cuando nadie te está empujando. Si ya no empuja, no es porque estés desconectado, es porque la siguiente fase no funciona por choque, funciona por coherencia, y la coherencia es más exigente que la resistencia. Resistir te daba identidad. Coherencia te exige integridad. Ya no puedes decir, la vida me llevó. Ahora tendrás que admitir, yo decidí. Y eso es más vertiginoso que cualquier crisis anterior. Porque sin empuje, el movimiento depende de tu alineación real, no de tu narrativa. El umbral que cruzaste te quitó la fricción. Ahora te queda el espejo. Y el espejo no empuja, solo refleja. Hay una diferencia radical entre ser empujado y ser llamado. El empuje corrige, el llamado convoca. Durante la fase anterior, la vida te corregía, ajustaba, intervenía cuando te desviabas demasiado de lo que necesitabas integrar.
Había una especie de supervisión estructural. Ahora no hay supervisión evidente, hay espacio, y el espacio asusta más que la presión, porque el espacio no te dice qué hacer, te muestra lo que realmente deseas hacer. Aquí es donde muchos descubren algo incómodo. Gran parte de su identidad espiritual estaba construida en oposición. Oposición al sistema, oposición a la inconsciencia colectiva, oposición a las narrativas comunes. Pero cuando la oposición deja de ser necesaria, la identidad basada en ella se desmorona. Si ya no necesitas luchar contra la ilusión, ¿quién eres? Si ya no necesitas sentirte diferente para sostener tu sentido, ¿qué queda? Esta es la segunda fractura. No solo elegías desde una estructura inconsciente, también te definías desde ella. El buscador, el despierto, el iniciado bajo presión, eran etapas funcionales. No es tu esencia final. Y aquí hay algo más profundo aún. La vida no quiere que permanezcas eternamente en fase de iniciación. El iniciado, que no deja de ser iniciado, se convierte en adicto a la prueba. Cruzar el umbral invisible implica aceptar que la etapa de choque terminó. Ahora la dirección no se impondrá. Se revelará en micromovimientos. Una decisión aparentemente pequeña puede reorganizar todo tu campo. Una conversación simple puede abrir un territorio que antes requería crisis para manifestarse. El mecanismo cambió. Antes, la fricción conduce a la conciencia. Ahora, la conciencia conduce al movimiento. Eso altera completamente la dinámica. Ya no necesitas que algo se rompa para ver. Ya ves antes de que se rompa. Y eso es poder real. Pero también es responsabilidad total. Porque cuando ves antes, ya no puedes alegar ignorancia. El empuje servía para despertarte. La ausencia de empuje sirve para probar tu coherencia. Nadie te obligará. Nadie te bloqueará dramáticamente. Nadie saboteará tu camino con violencia evidente. Si eliges incoherencia ahora, no habrá choque inmediato. Habrá desalineación progresiva, más silenciosa, más sutil, más peligrosa. El nuevo territorio no funciona por castigo, funciona por resonancia. Lo que vibra contigo se acerca sin fricción. Lo que no vibra simplemente pierde energía, y eso puede sentirse como vacío, pero no es vacío, es depuración. El umbral invisible no te llevó a un lugar más intenso, te llevó a un lugar más claro, y la claridad elimina excusas. Si ya no empuja, es porque el aprendizaje por impacto concluyó. Lo que viene ahora no será menos profundo, será menos ruidoso. La pregunta que queda suspendida no es si cruzaste el umbral, lo cruzaste. La pregunta es otra. ¿Estás dispuesto a moverte cuando ya no haya nada empujándote, excepto tu propia verdad? Cuando el empuje cesa, el tiempo cambia de textura. Antes, los acontecimientos parecían urgentes. Cada evento traía una carga dramática. Cada decisión parecía definirlo todo. Vivías en una intensidad constante, como si el universo estuviera ajustando piezas en tiempo real. Ahora el tiempo se expande, las cosas no explotan, se acomodan. Y eso puede confundirse con estancamiento, pero no lo es. Lo que ocurre es más delicado. Entraste en una zona donde la realidad ya no necesita intervenir de manera brusca, porque tu campo interno dejó de generar turbulencia extrema. Y aquí aparece una afirmación estructural que debes observar sin defensa. La realidad respondía a tu desorden, no para castigarte, para equilibrarte. Cada empuje era proporcional a tu incoherencia interna. Cada sacudida respondía a una distorsión que necesitaba alinearse. Ahora el campo está más estable. Eso no significa que seas perfecto. Significa que la oscilación disminuyó. Y cuando la oscilación disminuye, el entorno deja de reaccionar con violencia. Pero esta estabilidad trae un riesgo nuevo, el riesgo de creer que ya entendiste, el riesgo de instalarte en una versión refinada del ego.
porque el iniciado puede volverse sofisticado sin dejar de ser ego. Puede abandonar el drama externo y crear uno interno más sutil, la sensación de haber llegado. Y el umbral invisible no te llevó a una cima, te llevó a un vacío más amplio, un vacío donde ya no puedes usar el conflicto como evidencia de crecimiento. Aquí es donde muchos retroceden sin notarlo, extrañan la intensidad, extrañan las señales obvias, extrañan la sensación de estar siendo guiados a través de eventos extraordinarios. Pero la siguiente fase no se siente extraordinaria, se siente simple. Y la simplicidad es radicalmente desestabilizadora para quien construyó su identidad en lo excepcional. Tal vez nunca fuiste el elegido en una narrativa épica. Tal vez eras una conciencia atravesando un proceso de desidentificación. Y ahora que la desidentificación principal ocurrió, el escenario se volvió silencioso. El silencio no es vacío, es espacio no condicionado. Es un territorio donde ya no eres empujado por patrones inconscientes ni por fricciones correctivas. Es un territorio donde cada movimiento nace más limpio, y eso cambia la naturaleza del destino. Antes, el destino se imponía. Ahora, el destino se revela en microelecciones. Pequeños actos coherentes generan alineaciones profundas. Pequeñas incoherencias generan dispersión gradual. El mecanismo se refinó. Ya no estás en fase de choque estructural. Estás en fase de precisión vibratoria. Y aquí la pregunta se vuelve más cruda. Si ya no hay presión externa, ¿qué haces con tu libertad? Porque sin presión no hay excusa. Sin choque no hay victimismo. Sin fricción no hay narrativa heroica. Solo hay dirección interna. Y esa dirección no siempre es espectacular. A veces es mínima. Un sí que antes no te habrías permitido. Un no que antes habrías suavizado. Un paso discreto que reorganiza años de configuración. La fase anterior te enseñó a resistir. Esta fase te obliga a discernir, y discernir es más peligroso que resistir, porque cuando discernes ya no puedes fingir que no sabías. La vida dejó de empujar, pero no dejó de observar, y tú tampoco deberías hacerlo. La fase sin empuje es más peligrosa que la fase con choque. El verdadero umbral no era externo, era identitario. Mientras creías que estabas atravesando pruebas impuestas por una realidad hostil o misteriosa, la estructura que se estaba desmantelando era tu autodefinición. Te definías por lo que enfrentabas, por lo que soportabas, por lo que descifrabas. Ahora, sin empuje, esa definición pierde sustento y lo que queda no es un héroe espiritual, es presencia, sin épica, sin narrativa inflada, sin necesidad de demostrar nada. Eso es más radical de lo que parece. Porque la mente siempre busca una historia donde ocupar el centro, pero el umbral invisible te desplazó del centro dramático. Ya no eres el protagonista en guerra contra la ilusión. Eres un punto consciente dentro de un campo que ya no necesita confrontarte para alinearte. Eso cambia la sensación de destino. El destino ya no se siente como algo que te arrastra, se siente como algo que emerge cuando no interfieres. Y aquí está la amenaza sutil a tu percepción de control. Tal vez nunca estuviste realmente en control, y tal vez ahora tampoco lo estás. La diferencia es que antes el sistema intervenía cuando te desviabas demasiado. Ahora, la desviación no generará choque inmediato. Generará distancia silenciosa. La coherencia será tu única brújula. Nadie te empujará de vuelta. Nadie forzará tu corrección. Nadie dramatizará tus incoherencias. Simplemente sentirás cuando algo pierde energía. Y esa pérdida no grita, se apaga.
El umbral invisible no te convirtió en alguien superior, te volvió más responsable. Ya no necesitas pruebas externas para validar tu proceso. Ya no necesitas conflictos para confirmar tu despertar. Ya no necesitas sentirte diferente para sostener tu identidad. La diferencia ahora es interior y casi imperceptible, pero irreversible. Porque una vez que el empuje cesa por integración y no por resignación, no vuelve de la misma manera. Lo que vuelve, si vuelves a desalinearte, será más sutil, más frío, más claro, y no podrás fingir sorpresa. Si ya no empuja, es porque algo en ti dejó de necesitar fricción para moverse. Eso no es el final del camino. Es el inicio de una fase donde la dirección depende de tu honestidad más que de las circunstancias. Y aquí queda la pregunta abierta, suspendida sin respuesta cómoda. Ahora que cruzaste el umbral invisible, ¿te atreverás a caminar sin que la vida te obligue? Porque el siguiente movimiento no vendrá como impacto, vendrá como llamado, y el llamado no empuja, espera.